gente de YouTube, mi nombre es Wendy Morales y hoy les traigo un tutorial sobre la persistencia, ya que en el video anterior se habló sobre lo que era el modelo. En este caso seguimos con lo que es la persistencia, que como ya sabemos es la conexión. Aquí se realiza la conexión con la base de datos y nos va a permitir enviar y recibir datos de la misma. Por lo tanto, he creado una clase dentro del paquete de persistencia que he denominado controlador, la cual es el otro nombre con el que se conoce a la persistencia. Y dentro de dicha clase he importado varias clases. Las dos primeras pertenecen al paquete modelo y estas nos van a permitir utilizar sus atributos más adelante. Las otras clases, las siguientes 6 clases, pertenecen al driver JDBC, con el que importamos en la librería. Y la primera clase, Connection, nos va a permitir realizar la conexión. La segunda, que se denomina Driver Manager, nos va a permitir conectarnos con el driver JDBC. La tercera, que dice Prepare Statement, nos va a permitir realizar consultas SQL, que van a ser la de leer, actualizar y eliminar, es decir, el read, update y delete. Result Set nos va a permitir presentar el mensaje o información. SQL Exception nos va a permitir realizar consultas. Y por último, Statement nos va a permitir realizar o ejecutar códigos estáticos, es decir, solo en el CRUD, solo la que es la creación o el create. Tenemos también dos clases que pertenecen al paquete de java.util. Estas son paquetes que pertenecen a Java. Tenemos el ArrayList, que nos va a permitir crear arreglos en lista, y list para crear listas. Ahora sí, comenzamos a trabajar dentro de la clase controlador. Ahora, lo primero que debemos hacer es ubicar la ruta de nuestra base de datos. Por lo tanto, he creado una variable denominada URL que va a contener mi ruta de la base de datos. Esta la denominamos tareas.db en DB Browser y se encuentra dentro de una carpeta que la llamé db. Lo que se encuentra aquí, que dice jdbc SQLite es una especificación de que es una conexión del driver JDBC y SQLite. Por lo tanto, decimos que encapsula de forma estática una variable denominada URL de tipo string que va a almacenar la ruta de la base de datos. Ahora, después de ubicar la ruta, vamos a crear un método que va a ser privado y voy a utilizar la primera clase del JDBC, que es Connection, y el método lo voy a denominar conectar. Abro área de argumentos y delimitadores. Dentro de este método conectar voy a crear un objeto también mediante la clase Connection. Este objeto va a ser un objeto de conexión y lo voy a denominar con, y por ahora va a ser nulo. Ahora vamos a utilizar un método especializado para excepciones, en este caso el try catch. ¿Qué quiere decir el try catch? Ejecuta este código y si presenta error, captura esa excepción y presenta o ejecuta lo siguiente. Por lo tanto, en el try hemos realizado lo que es el llamado del driver y la conexión entre el controlador y la base de datos. El llamado del driver dice lo siguiente: class.forName. El class es muy importante de utilizar para la conexión y dice: llama por su nombre a la clase org.sqlite.jdbc. Si verificamos en nuestro driver, en librería, en nuestro driver, encontramos un paquete que se denomina org y una clase que se denomina jdbc. Este es nuestro driver. Y en la segunda línea tenemos lo que es la conexión, que se almacena en el objeto
que acabamos de crear denominado con, y aquí estamos utilizando la clase que importamos, que es driver manager. El objeto con está llamando al driver y obteniendo la conexión mediante la constante URL, la cual almacena la ruta de la base de datos. En este caso puede haber dos posibles excepciones, una por si no se puede conectar a la base de datos y otra por si no encuentra el driver JDBC de SQLite. Por lo tanto, si no se ejecuta la conexión, atrapa esa sección mediante la clase SQLException que la importamos anteriormente y guarda la excepción en la variable e. Posteriormente, preséntame lo siguiente. Si nos fijamos, en este caso no hemos utilizado el system.out.print, sino el system.er.print, ya que el ER es un modo de especificación de error. Por lo tanto, nos va a presentar lo siguiente: error al conectar la base de datos. Y si es el segundo caso de que no encuentra el driver, es lo mismo. Repite el mismo proceso, atrapa esa sección, guardará en la variable e y preséntame lo siguiente. Concatena con la variable e y preséntame el siguiente mensaje. Por último, este método, el método conectar, requiere retornar un valor. Por lo tanto, vamos a retornar el valor de conexión, que en este caso se almacena en el objeto con. Y seguimos con lo siguiente. Ahora vamos a realizar lo que vendría siendo el CRUD, pero en Java. Los dos primeros métodos son para crear las tablas. Uno para crear la tabla tarea y otro para crear la tabla usuario. Esto es por si no existen o no están creadas las tablas en nuestra base de datos. Contiene código SQL que lo hemos convertido en string, ya que Java no lee código SQL. Y en SQL se especifica de que cree esta tabla si no está creada mediante la cláusula if not exists. Este dato se almacena en la variable SQL, que es de tipo string. Posteriormente realizamos el método de secciones, que es el try catch, que en este caso cuenta con lo que son condiciones, es decir, ejecuta esto con la condición de. Por lo tanto, la primera condición es que el objeto con debe realizar una conexión con el método conectar, y la segunda condición, estamos utilizando la clase statement que la importamos al principio, y esta se utiliza especialmente para lo que es el create, es decir, para crear una tabla. Entonces, el objeto con está creando un estado y este estado se está almacenando en la variable c, y esta por su parte va a ejecutar mediante la cláusula execute el código SQL almacenado en la variable SQL. Si esto produce un error, atrapa esa excepción, guárdala en la variable e y preséntame lo siguiente: error al crear la tabla tarea. El mismo proceso se repite con la tabla usuario. Luego seguimos con el segundo método, que es para agregar tareas. En este caso es un método de tipo booleano, y al igual que los dos primeros es de tipo público. Es de tipo booleano y le he denominado agregar tareas. En el área de argumentos he creado un objeto de tipo tarea que pertenece a la clase tarea, la cual está almacenada en nuestro paquete modelo. Luego, para poder hacer la inserción necesitamos de código SQL, el cual lo he guardado en la variable SQL de tipo string. El código dice lo siguiente: inserta en la tabla tarea en los siguientes campos los valores de, y están los valores en signo de interrogación. Esto porque no se sabe qué valor va a ingresar el usuario. Posteriormente se realiza el método try catch, y la primera condición es lo mismo, que es la conexión con el método.
conectar mediante el objeto con. La segunda condición, utilizamos la otra clase de statement, que es prepare statement. Esta principalmente, como mencioné al principio, se utiliza para lo que es la inserción, actualización y eliminación de datos. Por lo tanto, el objeto con está precopilando datos de la variable SQL y esto se va a almacenar en la variable AG, en el objeto AG, El objeto AG es quien va a almacenar los datos ingresados. Por lo tanto, mediante el objeto AG configura un valor de tipo string que se almacena en la posición 1 y va a obtener el valor de la descripción, lo va a obtener el objeto tarea. Esto sigue con las siguientes líneas de código. También se puede leer de la siguiente manera, que el valor de completado obtenido en la variable tarea y guardado en la posición 1 va a ser configurado y se va a guardar en el objeto AC. En este caso solo se está obteniendo el valor, pero no se está actualizando. Se actualiza mediante la cláusula execute update, es decir, ejecuta la actualización del objeto AG. Para saber de que el proceso salió bien, vamos a retornar un valor, que en este caso va a ser el valor de verdadero. ¿Por qué verdadero? Porque nuestro método es de tipo booleano. Por lo tanto, si el proceso sale bien, no se va a ejecutar la excepción, pero si da un error, atrapa esa excepción y muéstrame el siguiente mensaje: error al agregar tarea. Por lo tanto, si da un error al agregar tarea, va a retornar un valor de falso. En lo que es la creación de las tablas, en la clase Driver Manager, esta nos va a ayudar a crear la base de datos si no está creada, pero creará una base de datos vacías. Y para que en el momento de la ejecución, lo primero que se ejecute sean las tablas por si no están creadas y evitar errores, creamos un método constructor en el que vamos a invocar los métodos de creación de las tablas, para que sea lo primero que se ejecute y luego procedería con lo que es el método de conexión. Ahora sí, seguimos con el método para obtener tareas nuevas. Ahora, en el tercer método tenemos un método de tipo booleana que le da el nombre de agregar tarea, y en el área de argumentos he creado un objeto de tipo tarea que pertenece a la clase tarea, almacenada en el paquete modelo. Para poder hacer la inserción necesitamos de código SQL, por lo tanto decimos insert into o inserta en la tabla tareas en los siguientes campos los valores de. Los valores están en signos de interrogación porque no se conoce qué valores va a ingresar el usuario. Posteriormente, estos datos está almacenado, este código SQL está almacenado en la variable SQL, que es de tipo string. Luego pasamos a realizar lo que es el try catch, el método para excepciones, y en la primera condición tenemos lo que es la conexión, y en la segunda utilizamos la clase prepared statement, que como mencioné al principio, el statement se utiliza para código estático, es decir, para lo que es la creación. El prepare statement se utiliza para la inserción, actualización y eliminación. Por lo tanto, mediante el objeto AG se va a precompilar una inserción dentro de la tabla ya creada de código SQL almacenado en la variable SQL. Si nos fijamos, el prepared statement sí debemos pasarle datos porque necesita andar en la tabla para poder hacer la inserción, mientras que el statement ya es código precompilado. Luego,
Mediante el objeto AG se va a almacenar los datos ingresados por el usuario. Por lo tanto, decimos que mediante el objeto AG configura el dato de tipo string almacenado en la posición 1 y el valor de nombre se va a almacenar en el objeto tarea. Otra forma de leer también sería el valor de nombre almacenado en el objeto tarea en la posición 1, configúralo y almacénalo en el objeto AG. Repetimos el mismo procedimiento con el resto, menos con el ID, ya que el ID se crea de forma automática y también se autoincrementa de forma automática. Luego de este proceso, aquí estamos haciendo solo lo que es la inserción, más no la estamos ejecutando. Por lo tanto, para ejecutarla debemos utilizar la cláusula execute update, que quiere decir ejecuta la ejecución del objeto AG. Para poder saber si el proceso salió bien, vamos a utilizar un return. Va a ser un return true o verdadero, ya que estamos utilizando un método booleano. Por lo tanto, si retorna verdadero, el método salió bien. Si retorna falso, es un error. Si es un error, captura el error, realiza una sección, guárdala en la variable e y preséntame lo siguiente: error al agregar la tarea. Ahora sí, seguimos con el siguiente método, que es para obtener tareas. Ahora tenemos un método para obtener tareas y para saber si estas están completadas o no. Por lo tanto, he creado un método de tipo público, el cual va a contener una lista de la clase tareas y lo he denominado obtener tareas. En su área de argumentos he creado un argumento de tipo booleano denominado incluir completadas, haciendo referencia a si las tareas están completadas o no. Por consiguiente, creamos un objeto denominado T de la lista tarea, el cual va a ser una lista de arreglos. El objeto T va a contener las tareas empaquetadas. Luego de esto declaré una variable SQL, pero a diferencia de las anteriores no le he dado un valor, ya que su valor se le dará mediante la estructura si entonces, en la que especifica que si incluir tareas, es decir, si hay tareas completadas, ejecuta la siguiente consulta. Selecciona los siguientes campos de la tabla tareas y ordena el ID de forma descendente. Caso contrario, ejecuta la siguiente sentencia. Selecciona los siguientes campos de la tabla tareas, pero específicamente del campo completado igual a 0. Y ordena el ID de forma descendente. Luego de esto, creamos el método try-catch. Como primera condición tenemos la conexión, como segunda la preparación del estado para la precompilación y así poder hacer la optimización de los datos, y como tercera utilizamos la nueva clase denominada ResultSet, que la importamos al principio. Esta nos va a permitir presentar el resultado. Creamos un objeto que lo he denominado RS y hace referencia a la clase de ResultSet, y este se va a ejecutar va a almacenar el valor de OBT, del objeto OBT, cuando el código SQL se ejecute. Ahora, mediante un método while se va a almacenar lo que son los registros, por lo que decimos itera RS y presenta a partir del objeto tarea que se crea a partir de la clase tarea. Por lo tanto, en el primer código diríamos que selecciona ID y obtén el resultado que se guardó allí, es decir, ID. En el segundo sería obtén nombre y selecciona nombre y obtén el resultado que se guardó allí, en este caso nombre.
y así sería sucesivamente. En el caso de RS sería obtén el valor entero que se guardó allí. Luego del resultado del registro, de obtener el resultado del registro, el cual se ha guardado por el momento en tarea, para poder pasar los valores guardados en tarea a nuestra lista de arreglo T, utilizamos la cláusula add de añadir. Por lo tanto, decimos que añade el resultado del registro a la lista de arreglo a la lista de arreglo T. Luego de esto, si el código no se ejecuta o da un error, atrápalo y realiza una sección que se guardará en E. Posteriormente nos enviará el mensaje de error al obtener tareas. Y como el método requiere retornar un valor, vamos a retornar el valor de nuestras tareas, ya que T va a almacenar los registros y cada registro es una tarea. Luego tenemos el método para actualizar tareas. En este caso es un método booleano en el que he creado un objeto de tipo tarea que pertenece a la clase tarea. Y en la variable SQL tengo almacenado la consulta de actualizar, en el que dice actualiza de la tabla tarea, los siguientes campos. Los valores de los campos están con signo de interrogación, ya que no se sabe qué información va a ingresar el usuario o qué información va a actualizar. Luego de esto realizamos el try catch, la conexión, la preparación del estado para poder realizar la actualización y decimos lo siguiente: mediante el objeto AC que creé anteriormente, configura el valor que se encuentra en la posición 1 y se encuentra almacenado en el objeto tarea de la clase tarea. Y así sucesivamente con los 6 campos. Para poder ejecutar esta actualización debemos utilizar la cláusula execute update, ya que aquí solo estamos almacenando los valores, más no lo estamos ejecutando. Entonces decimos ejecuta la actualización que se encuentra en el objeto AC. Si el código está bien, si el proceso sale bien, retórname el valor de true o verdadero, ya que es un método booleano. Si no, crea una excepción, muéstrame el mensaje de error al actualizar tarea y retórname el valor de falso. En el método para cambiar el estado de completado, en este caso es un método de tipo booleano, al igual que el anterior, y lo he denominado marcar tarea completada. Cuenta con 2 áreas de argumento, el cual es id tarea y completado, y con la siguiente cláusula que se le almacena en la variable SQL, que es actualiza la tarea del campo completado, que no se sabe si es 0 o 1, ¿de dónde? Del ID que le ingrese el usuario. En este caso solo es del campo completado, ya que se quiere saber si la tarea sí está hecha o no. Pasamos a hacer el método try catch, realizamos la conexión, el prepare statement, creamos el objeto que lo denominé estado y decimos selecciona el valor entero que se almacena en la posición 1 y si es 1 está completado y si es 0 no está completado. En el segundo código sería selecciona el valor entero que se encuentra en la posición 2 de id tarea y almacénalo en el objeto estado. Para que se pueda ejecutar esto lo hacemos mediante execute update, ejecuta la actualización del objeto estado. Si el código es correcto nos va a retornar el valor de verdadero o true, y si nos da un error, captura esa excepción, preséntame el mensaje de error al actualizar el estado de tarea y retórname el valor de falso.
Para el método para eliminar una tarea o varias tareas, tenemos el método de tipo booleano, en el que en el argumento tenemos un argumento id tarea de tipo entero. Asimismo tenemos la consulta, en el que dice elimina de la tabla tareas el siguiente id, almacenado en la variable string SQL de tipo string. Creamos el método try-catch, realizamos la conexión, el prepare statement, que le he dado al objeto el nombre de delete. En este caso decimos el id tarea almacenado en la posición 1, configúralo y almacenalo en el objeto delete. Lo ejecutamos mediante execute update, ejecutamos la actualización del objeto delete y retornamos el valor de true o verdadero si el proceso salió bien. Caso contrario, se produce la excepción y nos va a enviar el mensaje de error al eliminar tarea y se retornará el valor de falso. Como conclusión, tenemos que primero debemos realizar las importaciones, primero de nuestras clases de nuestro paquete modelo, luego de las clases del driver JDBC y por último de Java. Luego de esto creamos un método constructor de nuestra clase controlador e invocamos a las clases para la creación de las tablas, por si estas no están creadas. Esto se debe realizar antes de la conexión. Luego se realiza el método de conexión, en el que se llama al driver y se conecta el driver con la ruta de la base de datos. Esto se va a realizar se va a almacenar en el objeto que lo denominé con. Si no se puede realizar la excepción, se produce una excepción, ya sea al conectar a la base de datos o un error del driver JDBC. Posteriormente se crea la tabla, se crean los dos métodos que invocamos anteriormente en el método constructor. Para especificar la SQL de que cree esta tabla, si no existe, se da mediante la cláusula if not exist. Este mismo procedimiento se realiza en nuestras dos entidades o tablas. Y también nos ayuda la clase driver manager a crear nuestra base de datos por si esta no se encuentra, pero crea una base de datos vacía. Luego creamos lo que es el método para agregar tareas, en el que ya no estoy usando la clase statement, sino prepare statement, ya que esta se utiliza para lo que es la lectura, actualización y eliminación de tareas, en este caso tareas. Posteriormente creamos el método para obtener tareas, en el que he creado el objeto T que pertenece a la lista tareas. Este va a tener todas las listas empaquetadas, o también va a tener el resultado de los registros, en el que cada registro es una tarea. Posteriormente realizamos el método para actualizar las tareas, luego el método solo para actualizar el estado de completado y por último el método para eliminar una tarea o varias. Muchas gracias, espero les haya servido de ayuda el tutorial.